Una dosis de energía y economía sin política. En el hipotético caso, supongamos que Pemex estuviera operando en Estados Unidos y que estuviera perforando pozos de petróleo crudo y de gas, ¿qué podría sucederle ante una empresa que tiene una alta contaminación, sobre todo de las emisiones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y que en los últimos años se ha tratado de reducir, pero no ha sido lo suficiente? ¿Qué estamos haciendo este cuestionamiento? Si Pemex operara en Estados Unidos en el 2024. Pemex produce, según esto, con datos de los últimos anuarios estadísticos que ha presentado Pemex, produce la parte de la perforación, la extracción de estos hidrocarburos y su producción, alrededor de 39,80 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 1.000 barriles de petróleo crudo equivalente en la extracción y producción de crudo y gas. Con este dato, lo que hicimos es lo siguiente. En días recientes, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos va a frenar las emisiones de metano en la industria petróleo y gas con una nueva regla propuesta presentada en este mes de enero. Esta regla, si pasa y entra en vigor, la agencia cobraría ciertas tarifas al excederse de la cantidad de gases de efecto invernadero sobre un límite que se está proponiendo, y este límite está dentro de la Ley de Reducción de la Inflación, en la IRA. Este límite, y si se aplica esta normativa y permite a la EPA ya hacer el cobro en el 2024 sobre los excedentes que se van a tener, es de más o menos que deben de tener no más de 25,000 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente al año. Y a través del programa de informes de gases de efecto invernadero que cada una de las empresas que en Estados Unidos están haciendo sobre este sector de hidrocarburos tendrán que reportar. Esto significa que para las tarifas que se tienen contempladas y que es en dólares americanos por cada tonelada excedida, en el año 2024 se cobrarán $900, en el año 2025 $1,200, y en el año 2026 en adelante $1,500. Con esta información que está poniendo la EPA sobre, y lo que se incluyó en la ley de reducción de la inflación, y el límite máximo de 25,000 toneladas métricas que deben de tener por año, supongamos, en los pozos que se están hoy haciendo la extracción de crudo y de gas, Pemex, si estuviera operando, ¿qué tendría o qué le pasaría en Estados Unidos? Aquí está la liga donde pueden encontrar las reglas que acaban de proponer. Si en el dado caso Pemex en el año 2024 estuviera trabajando en Estados Unidos, un pozo de 1,750 barriles diarios de crudo equivalente producirían alrededor de 68 toneladas de dióxido de carbono por día. Esto generaría alrededor de 24,783 toneladas de dióxido anualmente, y no pagarían porque no exceden el máximo de las 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero ya un pozo de más de 2,000 barriles diarios producirían alrededor de 78 toneladas de dióxido de carbono equivalente por día, y producirán más de 28,324 toneladas de dióxido de carbono equivalente de forma anualizada. Esto tendrá una sanción que excederían de 3,824 toneladas del máximo permisible, y esto sería un cobro de alrededor de $2,9 millones. Esto a la producción que se tiene de 2,000 barriles y a un precio del barril más o menos de $70, esto correspondería más o menos a 22 días de producción del pozo. Es decir, de los 365 días que estuviera produciendo el pozo, 22 días exclusivamente estarían dedicados para pagar este excedente, y esto mermaría sobre todo los ingresos por pozo que se tuvieran de este índole de 2,000 barriles diarios. Para un pozo de 5,000 barriles diarios se generan 194 toneladas de dióxido de carbono, los cuales generan alrededor de 70,810 toneladas de dióxido de carbono anualmente, y esto exceden casi 45,800 toneladas. Esto tendrían que pagar alrededor de 41,2 millones de dólares, que corresponderían más o menos a 118 días de producción del pozo. Es decir, estaríamos hablando más de un tercio que se tendría que estar utilizando para pagar si en el dado caso no se implementaran tecnologías o la recuperación del dióxido de carbono que se está produciendo equivalente en cada uno de estos pozos que estamos analizando. Pero si Pemex, supongamos, y ya y vuelvo a recalcar con el hipotético caso, estuviera operando en Estados Unidos ya para el año 2026,
Entonces, los pozos 1750, pues no tendrían ningún problema, dejando las mismas premisas. Un pozo de 2000 tendría que estar pagando alrededor de 8.3 millones de dólares, y lo cual corresponderían a 59 días. Es decir, tendría que tener más de casi 300 días tendría de producción, y casi 65 días tendría que estar utilizándolo para pagar, en dado caso que no invirtiera en mantenimiento en el pozo, o que no poniera ciertas técnicas, obtener una técnica para recuperar el dióxido de carbono, o el dióxido de carbono, volverlo a reutilizar, dejar de quemar el gas en los pozos y estar de venteando cierta cantidad y aprovechar una mayor cantidad el gas que se está quemando hoy en día. Un pozo de 5,000 barriles tendría que estar pagando alrededor de 68.7 millones de dólares, que corresponderían a 196 días. Es decir, casi el 60% de la producción del pozo tendría que estar utilizando para pagar la sanción que tiene, si es que estuviera trabajando Pemex y operando pozos, estuvieran extrayendo crudo o gas. Entonces, aquí lo más importante es que en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, lo que van a hacer es que en los próximos años veremos el nuevo negocio en el mundo, que es limpiar el planeta del dióxido de carbono. En Estados Unidos, este plan incluye la provisión de la quema rutinaria de gas natural, monitoreo de fugas utilizando tecnologías digitales avanzadas, y esto es muy importante porque los combustibles fósiles tienen una mayor emisión de metano a nivel mundial. Como pueden ver ustedes, aquí hay ciertas tecnologías que se utilizan para la recuperación de dióxido de carbono, y en el punto 5, lo que más se recomienda es la elección del dióxido de carbono de gases de combustión y otras fuentes en los yacimientos petrolíferos, y lo que se hace es un secuestro geológico, es decir, un almacenamiento, y existe una baja de liberación. Entonces, si hoy en día Pemex está produciendo, como vimos al inicio, 39.80 toneladas de carbono por cada 1,000 barriles de petróleo crudo equivalente, lo idóneo es que debería de estar por debajo de los 20, y lo máximo que debería de tener es de 15 toneladas de dióxido de carbono por cada 1,000 barriles. La pregunta aquí es, en México no creo que se puedan implementar estas tarifas, no sé si se puede hacer, pero sería bueno que se implementara, y estos dineros que se tuvieran se utilizaran para mejorar la calidad de aire, sobre todo en las zonas metropolitanas o en las zonas que están aledañas de los pozos. Pero la pregunta aquí, que nos va a pasar lo mismo con lo del IEPS. El IEPS no se utiliza simplemente para la parte de mejorar la infraestructura carretera o la mejora de la calidad de aire, sino se va a gasto corriente. En Estados Unidos, de acuerdo a lo que pudimos leer en esta normativa, se va a utilizar para mejorar la calidad de aire, haciendo investigaciones en tener una mejor cantidad de combustibles, en tecnologías que se utilicen la recuperación de dióxido de carbono, y sobre todo de metano y del calor. Y aquí lo más importante de este ejemplo que estamos haciendo es que si Pemex en un dado caso estuviera trabajando o operando, creo que el negocio no sería rentable. Y esto es lo que vamos a ver en las compañías en Estados Unidos que hoy en día están operando, que van a tener que hacer inversiones adicionales. Entonces, aquí la pregunta que cabría finalmente es, si Pemex, en dado caso que tuviera en Estados Unidos, le dieran la cantidad de presupuesto solo para operar, se tendría que tener una mayor cantidad de dinero para adicional, entre un 30 o 40% de lo que se le está dando hoy en día, para poder tener técnicas, monitoreo, programas de cerrar pozos que ya no se están utilizando, y sobre todo tener una infraestructura que pueda reducir la cantidad de emanaciones de dióxido de carbono, metano, la quema de gas y el calor que proviene de algunos procesos de las extracciones del crudo. Espero que con esta información podamos tener un punto relevante en donde en México no se está entendiendo la transición energética y solo se está tratando de visualizar en cómo se genera la electricidad. También hay que tener la industria de hidrocarburos, ¿no?, en cómo dejar de utilizar los combustibles, pero al mismo tiempo, ya sea en el sector eléctrico o en el sector de hidrocarburos, se tiene que complementar con técnicas que puedan recuperar las emisiones de dióxido de carbono, metano, calor y todos los procesos que puedan ser de gases de efecto invernadero y que afecten al medio ambiente. Gracias por tu tiempo.